Hola, ¿cómo están mis queridos suscriptores? Les saluda Miss Mariela Ciencia. En esta ocasión vamos a hablar sobre la geometría molecular. ¿Qué es la geometría molecular? Bueno, pues es la forma que toman las moléculas, la estructura real. Nosotros la escribimos o en una estructura de Lewis, a lo mejor, que ahí les dejo el enlace para el video de estructura de Lewis. Nosotros la escribimos en una estructura de Lewis a la molécula como planita, ¿no? Sin embargo, no es así. Las moléculas tienen diferentes formas. Vamos a ver aquí algunas de ellas, ¿ok? Bien, lo primero que tenemos que recordar es cómo escribir la estructura de Lewis. En el enlace te dejo el video. Vamos a ver. En el compuesto del cloruro de bario, recuerda que el bario se encuentra en el grupo 2. Por esa razón, el bario lo voy a colocar con dos puntitos, uno a cada lado, porque la estructura de Lewis así me lo indica. El cloro al encontrarse en el grupo 7, voy a colocar el cloro aquí con sus 7 electrones y los enlaces que va a compartir. Pues muy bien, como podemos ver aquí, el enlace lo forma entre este y este. Perfecto. Hay una teoría que se llama la teoría de la repulsión y me dice que las nubes de electrones tienen que estar lo más separados posibles. ¿Por qué? Pues porque son electrones, son de la misma carga, se repelen entre sí. Entonces, si yo tengo un cloro aquí y un cloro acá, la manera en la cual van a estar lo más separados posibles es que entre este y este enlace existan una distancia de 180 grados, es decir, está de manera lineal. Por esa razón, si tienes un elemento central que se encuentra rodeado por dos elementos más y el elemento central no tiene electrones libres, forzosamente estarás frente a una estructura lineal. Muy bien, ahora con este simulador de la Universidad de Colorado vamos a ver cómo se ve una estructura lineal. Este es el elemento que tenemos al centro. Cuando yo le coloco, observa, dos elementos más, fíjate que aunque yo intente acercar un elemento a otro, lo que yo voy a obtener es que se siguen separando. Yo, por más que lo intente juntar, se separan. Te darás cuenta que aquí tienen un ángulo de 180 grados, de tal manera que entonces nuestra molécula tiene una geometría lineal, es decir, forma perfectamente una línea recta. Para esto necesitas un elemento central y dos elementos a los lados, es decir, 3 elementos. Ok. Terminando de ver la estructura lineal, entonces vamos a trabajar con otra estructura. Fíjate que tienes exactamente 3 elementos también. En el caso del agua, 2 hidrógenos y un oxígeno. Fluoruro de selenio igual, tienes 2 flúors y un selenio, tienes 3, al igual que aquí. Pero ¿qué sucede en este tipo de compuestos? Bueno, sucede que el oxígeno, al ser un elemento central, porque tiene 6 electrones y 2 no ha compartido, va a tener a un ladito un hidrógeno aquí, así, con su enlace, y otro hidrógeno aquí. Perfecto, pareciera que tiene una estructura lineal como esta. Sin embargo, estos electrones que quedan sin compartir, hace que la estructura que es lineal se angule de esta manera. Los empuja, ¿de acuerdo? Y eso le da la forma angular, es decir, donde el hidrógeno de aquí no puede estar en línea recta con el oxígeno.
ya que cada vez que le pongo pares de electrones libres, empuja esa fuerza de repulsión, por la teoría de repulsiones, empuja y forma un pequeño ángulo aquí. Entonces no es una estructura lineal, es una estructura angular. Veamos esto en el simulador. ¿Cómo realmente afecta estos electrones que no se han compartido y que se encuentran en el elemento central? Veámoslo en el simulador. Muy bien. Ahora vamos a ver la estructura del agua. Veamos al oxígeno en el centro y vamos a colocar 2 hidrógenos. ¿Ok? Si yo lo veo de esta manera, yo puedo tener entonces un hidrógeno, un oxígeno y el otro hidrógeno. Pareciera una estructura lineal, pero ¿qué pasaba con los electrones de los pares solitarios? Observa lo que sucede al colocar el par de electrones. Si te fijas, empuja a estos dos elementos. Fíjate cómo está sin pares de electrones y ahora con pares de electrones. Es decir, es empujado y entonces forma la estructura angular. No importa que tenga 1 o 2 pares de electrones. Me va a formar un ángulo que me va a hacer que estos dos elementos que originalmente eran lineales se conviertan o tengan un ángulo para que puedan, por la teoría de las repulsiones, puedan estar lo más separado posible. Si lo vemos en un modelo real, en el modelo del agua, así es como luce la estructura molecular o la geometría molecular. No es lineal, aunque tiene 3 elementos, sino es angular por estos pares de electrones libres y vemos aquí cómo es que forma el ángulo. Ok, como lo vimos ahí para el caso del agua, lo mismo sucede en este otro ejemplo, en donde el selenio tiene 6 electrones porque se encuentra en el grupo 6 y el flúor tiene 7 electrones pues porque se encuentra en el grupo 7. Muy bien, pues entonces sucede lo mismo, va a tener aquí un enlace y aquí otro enlace. Eso hace que los pares de electrones libres, igual que sucedió en el agua, como lo acabamos de ver en el simulador, empuja estos flúors hacia abajo y entonces este flúor se queda de esta manera con un ángulo hacia el selenio y lo mismo sucede con el otro flúor. Esos pares de electrones no compartidos están aquí y los empujan. No importa que tengas un par o 2 pares de electrones no compartidos. Los empujan, forman un ángulo y tienen una estructura angular. Bien, pasemos entonces al siguiente ejemplo. En este caso, fíjate cómo vamos avanzando en el número de elementos. Aquí tenemos 3, igual que aquí, con la restricción de que tenemos los electrones libres. Aquí tenemos 4, aquí tenemos 5. Vamos a ver, en el caso del boro, el boro se encuentra en el grupo 3, pues le voy a poner 3 electrones. ¿Ok? El flúor se encuentra en el grupo 7 y voy a colocarle sus 7 electrones ahí. Los de acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y, el de ahí apenitas me va a alcanzar. Ok, bien. Como puedes darte cuenta, aquí tienes 1, 2, 3 enlaces. Perfecto. ¿Qué te dice la teoría de las repulsiones? Tienen que estar las nubes de electrones, que son estos enlacecitos, lo más separados posibles. ¿Cómo lo vas a lograr? Pues, ¿qué distancia debe de haber entre uno, otro y otro para que estén lo más separados posibles? Imagínate que esto es un círculo, lo más separado posibles
tendrían que estar de la siguiente manera. Tendrían que estar el boro aquí, un flúor, otro y otro. Es decir, con un ángulo de 120 grados. De tal manera que tendrías entonces su máxima separación. Y no hay que olvidar que tenemos que poner siempre los pares de electrones no compartidos. Entonces, si yo puedo ver esto de esta manera, veo que formo un triángulo. Un triángulo, por lo tanto, esto se llama triangular plana. ¿De acuerdo? Veamos cómo se ve esto en el simulador. Aquí en el simulador vamos a ver entonces, tenemos nuevamente nuestro elemento central, que era el boro, y vamos a agregar los 3 flúors, 1, 2, 3. Los electrones o estas nubes de electrones tratan de separarse lo más posible. Fíjate como si solamente tengo 2, que es lineal, al agregarle el tercero, en ese momento vamos a separar los electrones o estas nubes de electrones y entonces tenemos un ángulo de 120 grados y tenemos una geometría triangular plana. Si lo vemos aquí, el fluoruro de boro, aquí tenemos la estructura. Este es el modelo real como se ve y podríamos pensar, si lo dibujamos así, que forma un triángulo. Por esa razón, el nombre de la geometría recibe el nombre de geometría triangular plana, con ángulos de separación de 120 grados entre ellos. Una vez que has comprendido la triangular plana, nos queda la estructura tetraédrica, que forma un tetraedro. Muy bien. Por ejemplo, vamos a ver el metano, el CH4, que ya habíamos visto en estructura de Lewis también en otro video. Entonces, vamos a ver el CH4. ¿A quién pongo en el centro? Pues al carbono. 1, 2, 3 y 4. ¿A quién pongo en las orillas? Pues al hidrógeno. 1, 2, 3, 4. Perfecto. Muy bien. Tiene 1, 2, 3. Aquí se movió. 3, 4. Perfecto. Fíjate que este que tiene 4, no puedo, lo más separado que lo puedo tener, no pueden ser 90 grados. Hay otra estructura tridimensional que me permite tenerlo más separado. Me permite formar ángulos de 109 grados. Ahorita lo vas a ver en el simulador de una manera más clara. Y esto es una estructura tetraédrica, es decir, donde el carbono queda en el centro. Aquí tienes los hidrógenos, uno hacia arriba y una patita más larga con el otro hidrógeno. Da la impresión, visto de manera plana, que esto está como hacia afuera, la forma de un tetraedro. Por esa razón, esta estructura se llama tetraédrica, porque forma esa figura tridimensional o ángulos de 109. Veamos en el simulador cómo se ve estas estructuras tetraédricas. Bien, entonces, en el elemento central tenemos al carbono con 4 hidrógenos. 1, 2, ahí ya se va haciendo lineal, 3, triangular, y fíjate lo que sucede al agregarle el cuarto hidrógeno. Si te fijas, los electrones se repelen, estas nubes de electrones, lo más posible, dando una apariencia de un tetraedro. Por eso la forma que recibe es forma tetraédrica. Acá de este lado tenemos la forma o el modelo como se ve de manera real, en donde tendríamos 1, 2, 3, 4 caras de ese
tetraedro, ¿ok? Y recibe el nombre de tetraédrica, con ángulos de separación de 109.5 grados. Regresemos acá y vamos a colocar la del amoníaco, el NH3. Tenemos el nitrógeno en medio y tenemos 1, 2, 3 hidrógenos. Parece que es una geometría triangular plana. Sin embargo, recordemos que el nitrógeno en esta parte tiene su par de electrones solitarios. Cuando yo se los coloco, los otros electrones se separan, dando como si fuera un tetraedro. Sin embargo, por eso se asume que es forma tetraédrica, pero ojo, porque aquí no forma el tetraedro completo. Si nosotros le vemos, aunque tiene estos ángulos de separación, al no tener ese par de electrones, al no ser realmente un elemento, fíjate, si yo se lo quito y le pongo un elemento como tal, sí forma una geometría tetraédrica. Pero si en lugar de ese cuarto elemento yo le pongo un par de electrones solitarios, parece un tetraedro, pero la forma real se llama una forma triangular, piramidal triangular, perdón. Lo podemos ver acá también en el real, en la molécula real. Fíjate cómo se ve una pirámide trigonal. Pirámide trigonal es la estructura, por ejemplo, del amoníaco, donde este no es precisamente un elemento, sino un par de electrones libres. Ok, mis queridos seguidores, espero que este tema les sea de utilidad. No olvides suscribirte a mi canal, activar la campanita y aprender con Miss Mariela Ciencia. Nos vemos en el siguiente video.